Honorio queda en buena posición porque Lotario de Sajonia queda rey. Lo apoyó, entonces ahora Honorio II está en una posición de privilegio. Lo ha elegido el cuerpo cardenalicio y lo apoya el imperio. Pero desde luego, cuando Honorio muere, le toca el problema ahora a la Iglesia. Y es que como los cardenales son los que tienen que elegir el Papa, el cuerpo cardenalicio se dividió. Y un grupo de cardenales elige a Inocencio II. Y otro grupo de cardenales eligió a Anacleto II. Fíjense qué interesante cómo se juega el proceso político, ¿verdad? Primero era el imperio. Y ellos resolvieron el problema cuando uno de los dos papas dijo, no, yo voy a dimitir porque si no se divide la iglesia. Pero entonces ahora los cardenales tienen la facultad, pero cuando muere el emperador Enrique V, entonces, cuando muere Honorio, entonces ahora los cardenales se dividen y simultáneamente nombran a dos papas. Claro, Anacleto cuenta entonces con el apoyo de la familia Pierloni y del duque de Sicilia. Inocencio cuenta con el apoyo de Frangipani y del emperador. Y ambos partidos, es decir, ambos grupos cardenalicios, se van a buscar el apoyo de los países europeos. Y salen a buscar el apoyo. Claro, Francia le dio el apoyo a Inocencio. Y desde luego, Anacleto iba a matar a Inocencio. Inocencio se tuvo que refugiar en Francia. Inglaterra, que cuando Francia decía blanco, Inglaterra decía negro. Y cuando Francia decía negro, Inglaterra decía blanco. Cuando llega el momento de ellos decidir por quién de los dos papas se van a decidir, automáticamente la élite consejera del rey alemán de Inglaterra le dice, apóyate Anacleto, porque ya Francia apoyó a Inocencio. Y aquí la clave era todo lo contrario. Pero desde luego el emperador dice, mira, aquí no se trata de un espectro político, aquí se trata de un aspecto religioso. Y a mí me parece que la persona ideal no es Anacleto, la persona ideal es Inocencio. Y por primera vez Inglaterra y Francia se ponen de acuerdo para apoyar a Inocencio II como papa. Luego van a Alemania. Y en Alemania, desde luego, apoyan también a Inocencio, con ciertas reservas, porque en Alemania habían cristianos que les fastidiaba la pompa, la gloria y el oro que el Papa ya representaba. Y de hecho, cuando Inocencio va a Alemania para buscar el respaldo del gobierno alemán, se dice que hubo muchos sacerdotes que bajaron la cabeza para no mirarlo. Y cuando le preguntaban, ¿por qué no lo miras?, decía, porque no se parece en nada el Papa al fundador de la iglesia, que era hijo de un carpintero y nació en un pesebre. ¿Verdad? Interesante eso para el tema que yo estoy siguiendo de abuso de poder en las iglesias, ¿verdad? No se parece en nada. No lo podemos mirar porque no se parece en nada. Claro. Pero ya con el apoyo, ¿no? Con el apoyo de estos tres emperadores, ya Inocencio va a la segura. No olvidemos que estamos en el siglo XII, a principios del siglo XII. Y ya, más o menos, para el año 1133, a principios del siglo XII, las tropas imperiales llevan a Inocencio a Roma, y desde luego, una vez llegan con él a Roma, por un periodo de tiempo hay una gran dificultad, y es que la iglesia cuenta
simultáneamente con 2 papas. Pero claro, esto fue en el 1133, pero en el 1138 Anacleto muere. Y cuando Anacleto muere, la familia Frangipani eligen a otro papa que se llamaba Víctor IV, pero desde luego ya Inocencio había echado raíces y Víctor no tuvo otra cosa que allanarse, porque fue un papa de título, pero no tenía poder de convocatoria ni tenía pueblo que le siguiera. Por lo tanto, la gestad de Víctor IV prácticamente se reduce y desaparece. Es probable que ese sea uno de los que meten en esos dibujos en la hoguera, ¿verdad? Porque no son reconocidos, son papas, fueron papas históricamente, pero la Iglesia nunca los reconoció. Claro, luego de Inocencio vino Celestino II, quien murió a los pocos meses. Y cuando Celestino II muere, adviene al poder papal uno que se llamó Lucio II. A Lucio recién lo hacen papa, le meten una pedra y lo mataron. Lo mataron de una pedrada. David. Sí. ¿Fue David? Sí. David. La pregunta debe ser ¿por qué lo matan? ¿Verdad? ¿Por qué es? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Pues mire, lo que está pasando es que en Roma hay una influencia del gobierno alemán, una influencia política del estilo que se está desarrollando en Alemania, que es un sistema de gobierno republicano, donde el poder quiere emanar del pueblo. Y entonces, si el poder quiere emanar del pueblo, ¿a quién hay que eliminar? ¿Ah? Hay que eliminar entonces al Papa, porque el Papa quiere tener el poder. Entonces empieza a surgir en Roma una resistencia al papado. Y desde luego, en esa resistencia al papado, Lucio sale con sus tropas para el Capitolio a imponerse. Y uno de los que estaba allí en protesta lanzó una pedrada, y con una pedrada mató a Lucio. Claro. Después de esa pedrada, preguntan los cardenales: ¿quién quiere ser papa? Y todos miraban al otro, pero ninguno levantaba la mano. Así es que, en ausencia de un candidato, ¿verdad?, idóneo para ser papa, se nombra a Eugenio III. Y qué cosa extraordinaria, que Eugenio III se enfrenta a la turba de esa gente que quería imponer un sistema de gobierno sin alusiones del presente, y desde luego Eugenio III reunió las tropas y derrotó a los romanos. Entró a Roma y apabulló las aspiraciones que el pueblo tenía para que, en lugar de gobernar un papa, gobernara un sistema de pueblo. Sistema de pueblo. Sí, un sistema republicano. Entonces, alguien que vino por accidente resolvió el problema. Demos un salto, porque es que tengo que resumir, no puedo. Ya para el siglo XIII, ya empezaban a cumplirse los más altos ideales de la cristiandad medieval en la persona de Inocencio III. El papado llegó a la plenitud del poder. Las órdenes mendicantes eran los misioneros a nivel mundial. Esos corrieron desde Europa y se internaron por la India, por África. Eso iban a galope. Las universidades estaban construyendo el pensamiento